En 1943, las fuerzas aéreas británicas y estadounidenses decidieron combinar esfuerzos para destruir la industria militar alemana. Para lograrlo, realizaron numerosos bombardeos en ciudades como Essen, Hannover y Hamburgo. Esta última ciudad fue atacada por primera vez en la noche del 24 de julio por la Real Fuerza Aérea Británica, mientras que los días 25 y 26 de julio fueron las aeronaves norteamericanas las encargadas de bombardear la ciudad. Para la noche del día 27, casi la mitad de Hamburgo se encuentra sin servicio eléctrico. Han sido destruidos miles de edificios y las vidas perdidas se cuentan por miles. Y sin embargo, después de esa noche, todo ese desastre parecerá pequeño, luego de que los aviones británicos vuelvan a bombardear Hamburgo por segunda vez durante la Operación Gomorra. Para la tarde del 27 de julio, la mayoría de los grandes incendios que afectaban a Hamburgo habían sido controlados por los bomberos de la ciudad y otros que habían acudido en auxilio desde ciudades vecinas como Hannover. Amenazados por la Gestapo, el esfuerzo sin descanso durante 3 días del cuerpo de bomberos permitió frenar la amenaza del fuego hasta reducirlo a poco más de 1000 incendios pequeños que todavía continuaban ardiendo. Por esta razón, el jefe de la policía describió que en la noche del 27 de julio, la situación de la ciudad se encontraba estable. Era un día inusualmente cálido y seco en Hamburgo. La ciudad había sufrido los intensos ataques de los bombarderos de la Octava Fuerza Aérea de Estados Unidos y del Mando de Bombardeo de la Real Fuerza Aérea durante 3 días consecutivos. Esa noche no sería la excepción. A las 10 de la noche, una fuerza de 787 bombarderos distribuidos en 74 Vickers Wellington, 116 Short Sterling, 244 Handley Page Halifax y 365 Avro Lancaster. 353 Avro Lancaster despegó desde bases aéreas en Reino Unido rumbo al Mar del Norte. Su objetivo para esa noche era abrumar por completo a los servicios de emergencia de la ciudad. Y para lograrlo, debían atacar los barrios obreros de Billwerder, Borgfelde, Hammerbrook, Hohenfelde y Rothenburg-Sort. Los aviones cargaban con 240 toneladas adicionales de bombas incendiarias, debido a la convicción de los británicos de que este tipo de bombas son las que causaban el mayor daño. Y para confirmarlo, el general de brigada estadounidense Fred Anderson viajó como copiloto en uno de los Lancaster Pathfinder. Mientras tanto, a las 11:40 de la noche, las sirenas de ataque aéreo volvían a alertar a toda la ciudad de Hamburgo. Los civiles, agotados por noches sin poder dormir, sabían que el sonido de las alarmas significaba que los aviones se encontraban a menos de 30 minutos de distancia, por lo que corrieron hacia los refugios subterráneos. Sin embargo, para la medianoche todavía no habían comenzado a caer las bombas, ni se escuchaba el ruido de los motores de los aviones, por lo que los hamburgueses creen que todo se ha tratado de una falsa alarma. Aliviados por la creencia de que no habrá bombardeo, muchos de los refugiados deciden regresar a sus casas. A las 12:30 de la noche, la formación de aeronaves británicas se acercó a la costa alemana. De los 787 que despegaron en territorio británico, algunos debieron abandonar la misión por fallas mecánicas. Aún así, no tardaron en alcanzar la posición a unos 80 kilómetros de la provincia alemana de Schleswig-Holstein, donde una vez más comenzó el lanzamiento de las tiras Window para confundir a los radares nazis. 25 minutos más tarde, comenzó a escucharse el zumbido de los bombarderos pesados sobre la ciudad. Para incontables habitantes, sería el último sonido que escucharían. El primer bombardero, Lancaster Pathfinder, llegó a Hamburgo y comenzó a lanzar bengalas amarillas para marcar objetivos a 3 kilómetros al este del centro de la ciudad, en el corazón del barrio de Hammerbrook. Para desviar a los bombarderos, los defensores alemanes lanzaron bengalas rojas a 16 kilómetros al oeste. Pero esa noche los aviones Pathfinders no están lanzando ese color, por lo que la táctica de despiste alemana no surte efecto. Esta vez, las bengalas cayeron sobre los objetivos precisos. Los colores amarillo y verde guían a los primeros aviones Lancaster a los sitios donde debe comenzar el bombardeo. A las 12:57 de la noche, caen las primeras bombas incendiarias y explosivas sobre la ciudad.
El fuego antiaéreo alemán está disperso y es mucho menor que las noches anteriores, lo que permite a los bombarderos volar con precisión. Al igual que el día 24 de julio, las defensas alemanas no pudieron evitar que la Real Fuerza Aérea rompa el récord mundial de explosivos lanzados sobre una ciudad. Esta vez cayeron 2.313 toneladas de bombas sobre Hamburgo, especialmente en un mismo sector. Poco después de la 1 de la mañana, un extraño fenómeno comienza a manifestarse en el distrito de Hammerbuk. Aquel día había sido muy caluroso en Hamburgo, con temperaturas de hasta 30 grados Celsius y muy baja humedad, lo que provocó una burbuja de aire caliente e inestable sobre la ciudad que se alimentaba del humo y las llamas de los incendios por los ataques anteriores. Pero las casi 100.000 bombas incendiarias lanzadas libera la burbuja, por lo que el aire caliente sube, absorbiendo más oxígeno y avivando los miles de fuegos pequeños que terminan fusionándose. Las tripulaciones británicas observan aquella tormenta de fuego que comienza a nacer. Sienten una mezcla de fascinación, satisfacción y horror. Nunca han visto un incendio de esa magnitud, ni lo volverán a ver. El incendio no demora en alimentarse de la madera seca y volverse autosostenible, expandiéndose hasta convertirse en un océano de llamas. Los sobrevivientes describieron aquel momento como si el aire estuviese lleno de fuego. Y no estaban lejos de la verdad. A medida que el infierno se propagaba, la temperatura se disparó, alcanzando un mínimo de 800 grados Celsius, lo suficiente como para hacer que la piedra comenzara a brillar, que el vidrio estallara y que la madera, la tela y el cabello humano ardieran espontáneamente. El tornado de fuego creó un enorme infierno. Las llamas alcanzaron una altitud superior a los 300 metros, incinerando sin dificultad un área de más de 21 kilómetros cuadrados. Las calles estrechas canalizaban el aire ardiente, y las corrientes chocaban en las intersecciones, provocando tornados de fuego cuyos vientos alcanzaban fuerza de hasta 240 kilómetros por hora, capaces de arrancar árboles de raíz y arrojarlos por los aires. Los tornados parecían una nube de chispas y llamas que encendían todo lo que tocaba, no importaba si era ropa o piel. Absorbían a todos los civiles cercanos y los incineraban con sus llamas. Y aquellos afortunados que conseguían escapar jamás olvidarían los gritos de dolor de las víctimas y el rugido monstruoso de la tormenta. El viento emitía un aullido terrible, sonando como un demonio que había venido a Hamburgo a alimentarse de la desesperación de las personas. Los tejados volaban por los aires. Las calles ardían por el fósforo de las bombas incendiarias. Dos mujeres, una joven y otra mayor que huían, quedaron atrapadas en el asfalto hirviendo. Entonces sacaron los pies de los zapatos, pero tuvieron que pisar el suelo hirviente, y cayeron como moscas en la cera caliente de una vela. Y no se levantaron más. Los bloques de apartamentos se transformaron en torres de fuego, y todos los que no consiguieron escapar o decidieron permanecer dentro, murieron quemados. La ropa se fundía con la piel, la carne se derretía en los sótanos y refugios antiaéreos, y los que no morían incinerados, fallecían por asfixia. Los que pudieron llegar al río Elba se lanzaron al agua para escapar, pero muchos ardían por el fósforo, y aún dentro del agua continuaron quemándose hasta morir. Aquellos que sobrevivieron a semejante pesadilla lo consiguieron muchas veces por medio de la suerte. Algunos estaban lo suficientemente cerca de espacios abiertos y terrenos baldíos que actuaban como cortafuegos. Otros, por casualidad, se encontraban cerca de refugios públicos sellados que fueron salvados por el bloqueo de oxígeno. A la 1:21 de la mañana, llegó a la ciudad un grupo de cazas alemanes Wild Boars. Estaban liderados por el mayor Hermann Hogebach, quien luego testificó haberse estremecido al ver las densas nubes de humo sobre Hamburgo. Hogebach y su pequeño grupo de cazas Bf-109 y Fw-190 se lanzaron al ataque contra los bombarderos y lograron derribar hasta 4 aviones Lancaster. Pero el grupo de aviones alemanes era muy reducido como para hacer alguna diferencia aquella noche. A la 1:47 de la mañana, un Halifax del escuadrón 427 lanzó las últimas bombas de esa noche. El ataque había sido un éxito,
y se había saldado con solo 17 bombarderos derribados por los cazas alemanes y la defensa antiaérea. Una vez más, la tecnología Window había servido para salvar la vida de los jóvenes aviadores británicos. Con la misión finalizada, los aviones giraron hacia el suroeste para regresar hacia el Mar del Norte y desde allí al Reino Unido. Al emprender el vuelo a casa, muchos tripulantes británicos echaron un último vistazo a Hamburgo. Las columnas de humo se alzaban a más de 6.000 metros y el resplandor de las llamas era visible a varios kilómetros de distancia. En tierra, solo había un mar de llamas. Y mientras los aviones regresaban a Inglaterra, el humo caliente se encontró con el aire frío de la atmósfera, provocando que comenzara a caer una lluvia negra. Este era solo el inicio de las pesadillas para los ciudadanos. La tormenta de fuego continuó aumentando su fuerza mientras incineraba manzanas enteras de la ciudad. Para las 2 de la mañana, los vientos eran tan intensos que los bomberos tenían que arrastrarse de rodillas para poder avanzar. En el centro de Hammerbrook, las temperaturas habían alcanzado los 1000 grados centígrados. Para ese momento, aquellos que no habían conseguido llegar a los refugios estaban muertos en sus casas o en las calles estrechas. Sin embargo, el calor extremo, los gases venenosos y el humo había obligado a muchos civiles refugiados a evacuar hacia otros sitios. Pero para lograr sobrevivir, debían enfrentarse a los vientos huracanados, a las llamas y a las chispas que volaban hacia ellos. Su única esperanza era llegar a los parques públicos o los espacios abiertos que servían como cortafuegos. Poco a poco, la tormenta de fuego comenzó a quedarse sin material inflamable que le sirviera de combustible, por lo que alrededor de las 4 de la mañana, las llamas comenzaron a perder fuerza, mientras los tornados de fuego se debilitaron rápidamente. El viento fue disminuyendo y el aire respirable regresó a las zonas afectadas. Los comandantes nazis ordenaron la evacuación de todos los civiles no esenciales. Los sobrevivientes que habían conseguido escapar del infierno nocturno fueron recogidos y organizados al lado de la Universidad de Hamburgo, en un viejo parque con árboles llamado Moorweide. Como si fuera un chiste del destino, ese era el mismo parque donde los judíos de Hamburgo fueron obligados a reunirse para ser transportados en vagones de ganado a los campos de exterminio de Minsk, donde posteriormente serían fusilados en los bosques. Aquella madrugada, los supervivientes alemanes de Hamburgo se reunían en el mismo lugar desde donde habían enviado a los judíos a la muerte. Todas las líneas de tren estaban destruidas, excepto 3, por lo que más de 1 millón de personas huyeron de Hamburgo a pie, buscando refugio en las ciudades y pueblos vecinos. Muchos de los que salieron aquel día no regresaron nunca más a la ciudad. A las 7 de la mañana del 28 de julio, el sol no se veía por ninguna parte. La ciudad estaba a oscuras por las densas columnas de humo que ensombrecieron el sol durante varios días, sumiendo a la ciudad en una especie de oscuridad invernal. Para ese momento, ya la tormenta de fuego se había disipado por completo, dejando solo grandes incendios por todo el este de Hamburgo. Sin embargo, los bomberos y demás equipos de rescate deberán esperar otros 2 días hasta que el calor disminuya lo suficiente para acceder al epicentro de la tormenta de fuego. Pero nadie tenía prisa, pues todos estaban convencidos de que en aquel sitio no había nada ni nadie que rescatar. El panorama en Hamburgo era desolador. Por todas partes yacían los cuerpos carbonizados de los muertos. Y para ayudar en las tareas de limpieza, las autoridades alemanas enviaron órdenes al campo de concentración Neuengamme para que enviaran trabajadores. Por lo que prisioneros de guerra polacos y soviéticos se vieron obligados a marchar hacia las ruinas de Hamburgo para recuperar cadáveres y enterrarlos en fosas comunes. Aún así, no fueron los que corrieron la peor suerte. Los criminales comunes fueron obligados a organizarse en escuadrones suicidas que debían desactivar manualmente las bombas que no habían detonado. Un trabajo espantoso y miserable que solo aumentó aún más el número de víctimas mortales. Y es que el costo humano de la incursión del día 27 de julio por los bombarderos británicos no tenía precedentes en la historia. La falta de cuerpos identificables complicó la tarea de determinar una cifra exacta de fallecidos.
Algunos historiadores plantean que perdieron la vida alrededor de 18.000 personas, la gran mayoría huyendo en busca de refugio. Sin embargo, otros investigadores plantean cifras entre los 35.000 y 42.000 muertos. En comparación, el Blitz entero mató a 43.000 británicos durante los 8 meses que duró. Nunca antes se había visto un bombardeo de esa magnitud. Y lo peor de todo es que aún no había terminado. Un día después, en la mañana del 29 de julio, un Spitfire de reconocimiento fotográfico del Escuadrón 542 de la Real Fuerza Aérea informó buen tiempo y que la mayor parte del humo sobre Hamburgo se había disipado, lo que permitía otro ataque aéreo. Para ese momento, en la ciudad solo quedan los servicios de emergencia, trabajadores esenciales y ancianos y enfermos que no podían huir. La mayoría cree que un tercer bombardeo de gran magnitud no tiene sentido. Pero, esa noche, otros 771 bombarderos despegan desde Inglaterra y comienzan su recorrido hacia el Mar del Norte. Su misión es atacar el centro de la ciudad y destruir los barrios Roderbaum, Harvestehude, Eimsbüttel y Eppendorf. 45 de los bombarderos británicos debieron regresar antes de alcanzar el objetivo. Y mientras el resto del grupo avanzaba por el Mar del Norte, comienzan a notar a lo lejos un tenue resplandor que aumenta al acercarse. Las tripulaciones no tardaron en darse cuenta de que se trataba de Hamburgo, ardiendo todavía. Los Pathfinders comienzan a lanzar bengalas amarillas para marcar el recorrido, lo que atrae a los cazas alemanes. Entonces los aviones mosquitos británicos crean una distracción utilizando bengalas y la tecnología Window cerca de la costa alemana, a 100 kilómetros al oeste de Hamburgo, en dirección a la ciudad de Bremen. Esto provoca que algunos cazas se desvíen, pero para los líderes de la Luftwaffe es evidente que el objetivo de los británicos aquella noche continuaba siendo Hamburgo. Esa noche los alemanes están mejor preparados. Los operadores de radar ahora reconocen los patrones del Window desde unos 50 kilómetros antes de la costa y están aprendiendo a distinguir entre contactos fantasmas y aviones reales. Por esta razón, los cazas nocturnos son enviados, permitiendo a la Luftwaffe obtener información sobre el rumbo y la fuerza del ataque británico que se aproxima. Y mientras los bombarderos cruzan la península de St. Peter, los cazas nazis consiguen derribar 8 aviones. Pero, a pesar de que los cazan consiguen incordiar a los bombarderos, la mayor parte del grupo británico consigue navegar sin dificultades hasta Hamburgo. Cuando las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en la madrugada, las calles no demoraron en vaciarse. El silencio se apoderó de Hamburgo. Todos los distritos quedaron vacíos, y no había nada ni nadie que perturbara el silencio. En ese preciso momento, Hamburgo se había convertido en ciudad fantasma que esperaba otra larga noche. Pero esta vez las defensas nazis se han reorganizado. Hay más reflectores escaneando el cielo con mayor disciplina y ocasionalmente forman grandes conos de luz para iluminar los bombarderos británicos. Esta vez, la misión será más difícil. La artillería antiaérea derriba 3 bombarderos y el mayor Hochbach al frente de los Wild Boars, y un escuadrón de cazas nocturnos derriban 7 aeronaves más y consiguen dañar a otras 12. Esta resistencia fue una sorpresa desagradable para las tripulaciones de la Real Fuerza Aérea Británica. Sin embargo, el trabajo de la defensa no evita que la población civil vuelva a sufrir bajo las bombas. Los que no consiguieron abandonar la ciudad se metieron en los refugios con varias horas de antelación. Pero otros decidieron no evacuar porque creían que los británicos atacarían sus barrios por tercera vez. Estaban equivocados. La tienda por departamentos Karstadt, ubicada en el centro de Hamburgo, colapsó tras ser alcanzada por las bombas, dejando atrapadas a más de 1.500 personas distribuidas entre 2 grandes búnkeres subterráneos. Los rescatistas solo lograron salvar a unas 1.200 personas, pues 370 fallecieron intoxicadas por el monóxido de carbono. Durante el regreso al Reino Unido, 5 bombarderos británicos más fueron derribados. Por otro lado, se estima que esa noche perdieron la vida entre 800 y 1.000 personas más en Hamburgo. Pero todavía no era suficiente para los británicos.
Solo unos pocos suburbios periféricos de Hamburgo permanecen intactos y el mariscal Arthur Harris está dispuesto a atacarlos. El 2 de agosto, 737 bombarderos británicos parten, una vez más, hacia Hamburgo. Los aviones deben acercarse desde el sur, como si se dirigieran a Hannover, y luego cambiarían el rumbo hacia Hamburgo. Una vez en la ciudad, la primera oleada de bombarderos deberá lanzar las municiones sobre los barrios adinerados de Harvester. Mientras tanto, la segunda oleada debe dirigirse 8 kilómetros al sur y atacar el municipio de Harburg. Sin embargo, esta última misión se cancela antes del despegue por el mal clima. La formación británica comienza a desplegar el sistema Window cuando alcanza la isla de Heligoland, pero se deben enfrentar a una tormenta eléctrica en su ruta de vuelo, por lo que las tripulaciones no tienen más opción que volar a través de la tormenta y lidiar con trozos de hielo que golpean las aeronaves y cubren las hélices y las superficies de control. La tormenta provoca que 4 aviones casi se estrellen, mientras otro es destruido al ser impactado por un rayo. Pero el principal problema es que casi la mitad de los bombarderos han debido regresar a las bases, por lo que la misión deberá llevarse a cabo con solo 393 unidades operativas. Además, la mayoría de los instrumentos de navegación han sido inutilizados y la formación está ahora muy dispersa, lo que anula el efecto de las tiras ventana, que solo funcionan cuando la formación es densa. Los radares alemanes identifican muchos aviones que son atacados por los cazas nocturnos y las baterías antiaéreas. Debido a la nubosidad irregular, los cazas alemanes y el fuego antiaéreo, la mayoría de los Pathfinders no consiguen encontrar la ciudad, por lo que no lanzan sus marcadores de objetivo. Esto provoca que los bombarderos dejen caer sus bombas casi sin apuntar, lo que provoca resultados muy pobres. Irónicamente, algunas bombas golpean el pueblo de Harburg, que originalmente iba a ser el segundo punto de ataque. Las defensas antiaéreas alemanas son efectivas y consiguen derribar otras 8 unidades británicas. Los restos dispersos de la formación inglesa abandonan la ciudad entre las 3 y las 4 de la mañana. Tiempo después, Bill McRae declaró que el cuarto bombardeo fue un desastre absoluto y que nunca debía haberse realizado. La tormenta, los cazas alemanes y el fuego antiaéreo se combinaron para que los británicos perdieran 30 unidades. De los 737 aviones que despegaron desde Inglaterra, solo 106 lanzaron sus bombas sobre el objetivo. El resto las lanzó sobre tierra, o simplemente las dejaron caer sobre otros objetivos mientras regresaban. La última incursión es un fracaso anticlimático, pero la Operación Gomorra es una victoria rotunda para los aliados. En solo una semana se han lanzado 8.344 toneladas de bombas explosivas e incendiarias, mientras que la Real Fuerza Aérea Británica y Fuerza Aérea de los Estados Unidos han perdido en conjunto solo 104 bombarderos y 714 tripulantes, lo que estimula a los altos mandos de ambos ejércitos a preparar más ataques contra el Alemania. El objetivo militar se cumplió. La segunda ciudad más importante de Alemania quedó devastada. Más de la mitad de todos los edificios de Hamburgo han sido destruidos, provocando que casi 1 millón de civiles se hayan quedado sin hogar. Pero lo más importante para las tropas aliadas es que entre los muertos y los desplazados, la fuerza laboral de las industrias de guerra de Hamburgo se redujo a casi la mitad. Esto afectó sobre todo la producción de submarinos U-Boot en los meses siguientes, lo que supuso un importante atraso al esfuerzo bélico alemán. Además, el éxodo masivo de civiles ha disminuido de forma irremediable el valor económico de la ciudad para la economía alemana, afectando también los recursos de las ciudades cercanas que deberán apoyar a los refugiados y la reconstrucción de Hamburgo. Estos eran recursos que pudieron haberse dedicado a la guerra, pero que ahora son imprescindibles para cubrir las necesidades más elementales de los hamburgueses. Pero este éxito se cimenta en decenas de miles de muertes. Los historiadores coinciden que entre el 24 de julio y el 2 de agosto murieron hasta 45.000 personas, la mayoría durante la tormenta de fuego en la madrugada del día 28 de julio. El número de muertos por la Operación Gomorra siempre será incierto, pero la cifra más aceptada son
37.000 fallecidos. La mayoría de los muertos no estaban identificados. Para el 1 de diciembre de 1943, se habían confirmado 31.647 muertes, pero de ellas, solo 15.802 se basaron en la identificación de un cadáver. En algunos casos, las numerosas personas que habían fallecido en sótanos solo podían estimarse a partir de la cantidad de ceniza que quedaba en el suelo. Ningún ataque a una ciudad posterior sacudió a Alemania como lo hizo el de Hamburgo. Documentos de la época muestran que los funcionarios alemanes estaban completamente alarmados, y hay algunos indicios de interrogatorios aliados posteriores a funcionarios nazis de que Hitler afirmó que nuevas incursiones de esta envergadura obligarían a Alemania a salir de la guerra. Las pérdidas industriales fueron gravísimas, y Hamburgo nunca recuperó la producción total, excepto en las industrias de armamento esenciales. Las cifras proporcionadas por fuentes alemanas indican que 183 fábricas grandes de 524 en la ciudad fueron destruidas. Además, 4.118 fábricas más pequeñas. Los sistemas de transporte locales quedaron completamente interrumpidos y tardaron algún tiempo en volver a la normalidad. Barrios enteros fueron arrasados y no se recuperarían hasta mucho después del fin de la guerra. Los incendios duraron semanas y la ciudad quedó paralizada durante meses. Pero los efectos se sintieron mucho más allá de Hamburgo. El miedo a sufrir un ataque similar se propagó por toda Alemania. Y en Gran Bretaña, el éxito de Gomorra convenció al mariscal Arthur Harris de que el bombardeo aéreo a gran escala era el camino ideal para terminar la guerra. Los cielos alemanes no demoraron en llenarse de aviones aliados, iniciando un patrón de destrucción que devastaría alrededor de 130 ciudades. La tormenta de fuego que asoló Hamburgo reduciría a cenizas y recuerdos los centros urbanos de Kassel, Darmstadt y Dresde. Pero lo más impactante es el enorme enojo civil contra el gobierno nazi, que obligó a la SS y la Gestapo a desatar una ola de brutalidad contra la ciudadanía. Incluso el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, consideró el bombardeo de Hamburgo la mayor crisis de la guerra. Solo el Führer se mostró indiferente ante el destino de su pueblo, negándose a visitar la ciudad. Y la táctica no se limitaría a Europa. En el Pacífico, el estadounidense Curtis LeMay implementó una serie de devastadores ataques a ciudades japonesas basándose en la Operación Gomorra. Pero ese es otro vídeo.